Buenos días, 30 de julio. Eh, Ayer el cacerolazo se escuchó en todas partes. Yo quería reflexionar brevemente sobre algunas cosas que me parecen importantes. En horas la sociedad dijo, la sociedad que está en redes y las que no están en redes, le dijo al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, al gobierno federal, no queremos una reforma judicial. No porque quizás no sea necesaria alguna vez plantearnos una reforma judicial. De esto ya lo hemos hablado. No queremos ahora que usted haga una reforma judicial para intentar seguir manteniendo la impunidad de una persona que cometió delitos. Si algo aprendemos en la facultad, sobre todo cuando estudiamos la teoría del delito, cuando estudiamos penal profundizado, es que la actividad del imputado determina su culpabilidad. Es decir, muchas veces la culpabilidad, la declaración de culpabilidad, es la suma de pruebas, de indicios y de convicciones. El juez a veces se maneja también por convicciones. Cuando vos estás a derecho, te presentás en una causa donde recibís una imputación, te presentás, contestás las pruebas, eh, tratás de ir desarmando las pruebas que hay en tu contra con argumentos, con testimonios, etcétera, etcétera. El juez percibe, el fiscal percibe, que hay una actitud de colaboración, una actitud de defensa constitucional que puede llegar a hablar de tu inocencia. La indignación natural que puede llegar a sentir una persona cuando es falsamente acusada. Pero vos cuando desde el día cero, lo único que haces es poner chicanas, eludir la prueba, impugnar a los jueces, impugnar a los fiscales, impugnar a los peritos, alargar el proceso, alargar el proceso, alargar el proceso. Más allá de las pruebas surge la convicción de la culpabilidad. Ayer el presidente de la Nación, acostumbrado a decir todo lo contrario que decía días antes, o semanas antes, o años antes, saca una reforma, propone una reforma del Poder Legislativo que se resuelve con mayoría simple, donde dice que hay una serie de jueces que deben movilizarse, sacarse de sus juzgados, porque subrogaron en algún momento y que no está completo el trámite. Más allá de que hay jueces que tienen causas como el Tribunal Federal número 7, que ya adelantó que no se va a mover de su lugar y que va a acudir a las instancias superiores e inclusive a las instancias internacionales, lo que convertirá esto en un escándalo. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué llegamos a este punto, acá, a este lugar, a este momento de la historia argentina. Eh, En el año 2019 todos sabíamos quién era Alberto Fernández, pero sobre todo todos sabíamos quién era la señora Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, no podemos hacernos sorprendidos. ¿Eh? Longobardi lo sabía, Coban lo sabía, el grupo Clarín lo sabía, fueron víctimas de ellos durante años. Alguna negociación tuvo que haber existido para pasar de ser Clarín miente a pasar a ser prácticamente la voz oficial del régimen, porque esto ya es un régimen. Por lo tanto, no están ahí porque vieron luz y entraron. Fueron a elecciones y las ganaron. Sacaron más votos que nosotros. Las razones son múltiples. Pero sacaron, no mucho más, pero más votos que nosotros.
Fuimos nuevamente engañados por un viejito simpático al cual la prensa le creó prestigio, porque en realidad la Baña no tiene, yo desconozco el prestigio de la Baña. El trabajo sucio lo hizo Remes y él tomó un país con el trabajo sucio ya hecho. Aparte, yo recuerdo, la Baña protagonizó el ajuste más grande de la historia moderna argentina. Así arregla cualquiera. No pagó la deuda y ajustó ferozmente el Estado. Por lo tanto, yo lo que quería reflexionar con ustedes, con algunos amigos que me dicen que estas charlas son casi una conversación en el café, cosa que me alegro, porque en el fondo lo que yo trato de hacer con ustedes es conversar, es charlar, saber lo que opinan, intercambiar con ustedes. Ahí me aparecieron unos vecinos jujeños, Laura, Andrés y Guillermo. Nos conocemos por acá, ya nos conoceremos personalmente. Lo que yo pretendo es que reflexionemos, no llegamos acá de casualidad, y hay responsabilidades. No hay responsabilidades genéricas, hay responsabilidades con nombre y apellido. Carlos Pani, ¿no? Marcelo Longobardi, todo el grupo de Canal 13, TN. Porque de C5N todos sabemos que es C5N, el Canal 26, Crónica. Los supuestos medios serios que le exigieron, lo volvieron loco a Macri, loco. Por el gradualismo. Ese liberalismo, perdón lo que voy a utilizar, ese liberalismo de café que tenemos los argentinos, que quieren la eliminación del Estado. No paguemos más impuestos, rebelión fiscal, ¿cómo le pagamos a los jubilados? ¿Cómo pagamos a los médicos? ¿Cómo pagamos a los enfermeros, a la policía, a la gendarmería? Es aburrida la Argentina a veces cuando uno se pone a pensar. La debilidad intelectual de la gente es a veces da pena. Que le demos rango de dirigente a un tipo que dice disparates como Milei o como el propio Sper, simplemente porque son hábiles declarantes, nos está pasando con ellos lo mismo que alguna vez les pasó con Aníbal Fernández. Declaraba, era simpático al decir, y todos sabemos que tiene que dar explicaciones sobre muchas cosas Aníbal Fernández. Entonces yo lo que hoy quería aprovechar era para esto. El primero, hay que movilizar. Lo único que tiene la oposición es la oposición. Es decir, no podemos contar con nadie del oficialismo, porque el oficialismo, inclusive aquel pan-oficialismo, el de Graciela Camaño, es kirchnerismo disfrazado. Graciela Camaño es kirchnerista, o es masista, que es lo mismo. Están del lado oscuro de la fuerza. Yo no voy a hablar de las condiciones académicas de la señora Camaño, porque a ella le dieron un título y el colegio se lo aprobó. El colegio profesional la matriculó. Pero digo, a mí me costó 36 materias, me costaron 5 años. Y trabajaba igual que ella y criaba hijos. Pero 36 materias ya me costaban 5 años. Yo tuve hijos muy pendejos, muy chicos. A los 24 años yo ya era padre. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que somos nosotros, no fue otro. Nosotros como sociedad. Que sabiendo que votábamos a una banda de delincuentes, lo votaron. Y que nosotros con nuestras dudas, nuestros resquemores, nuestras exigencias,
no logramos entender que no estamos discutiendo los aspectos sofisticados de la política, estamos discutiendo sobre libertades básicas y esenciales. Yo no me sentaría a discutir de economía con Darío Lopérfilo. Yo sé que Darío y el que habla coincidimos en la necesidad de afianzar el sistema republicano, el sistema democrático, sacar a la gente que rompió la ley penal del gobierno, poner gente honesta en el gobierno y después sí tenemos tiempo para discutir cómo vamos a encarar económicamente la reconstrucción del país. Igual me pasaría con Kachanowski y con tantos otros. No nos puede dividir o separar la concepción del mercado cuando está en riesgo la libertad. Y nosotros tenemos en riesgo la libertad, porque si van a liberar delincuentes como los están liberando, con tecnicismos absurdos, y hoy tenemos 4.500 pistoleros en la calle, que eso explica en gran medida el aumento de la virulencia y de la violencia y de los asesinatos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Alguna responsabilidad la sociedad tiene. Yo quería reflexionar sobre esto. El primero tenemos que mover, el 17 tenemos que mover. Le tenemos que decir al mundo y al resto de la sociedad, muchachos, van por nosotros. Van por nosotros. La señora Cristina Fernández de Kirchner está armando una aquelarre con cientos de cómplices, con abogados, con jueces, con políticos, con diputados, con senadores que son cómplices, porque todos saben que todo esto es para ocultar los delitos que cometió. No estamos hablando de una pobre viuda, estamos hablando de la jefa de una asociación ilícita. Por lo tanto digo, con todo respeto, cariño y fina voluntad, que en eso nos tenemos que concentrar. En impedir, o por lo menos protestar, en el sentido de que no les va a ser fácil. La sociedad no está dispuesta a que le sea fácil la comisión del delito de encubrimiento de otros delitos. Va a haber novedades seguramente en un tiempo más respecto a las famosas cuentas. Pero yo, ¿qué quiere que le diga? Si tenemos abogados prestigiosos que les parece bien que eliminemos jueces para volver a trazar causas que están casi probadas, yo no sé cómo manejarían un pedido de extradición. Esta sociedad está muy descompuesta, lamento decirlo, está muy descompuesta. Un día voy a explicar desde mi punto de vista cuándo empezó a descomponerse. Cuando los valores de personales, las necesidades de cubrir las ambiciones personales fueron más importantes que la res pública, que la cosa pública. Como verán, estoy de buen humor. Estamos acá en Cananita, está lindo el día. Pensemos, reflexionemos esto. El primero tenemos que salir con la banderita y el 17 tiene que ser una movilización masiva en todas las ciudades de todas las provincias de la República, porque van por ella. Les mando un abrazo enorme a todos. Nos vemos mañana. Reflexionemos estas cosas. Les mando un abrazo fuerte. Gracias.